Queridos amigos, buenas noches. Estamos en este lunes 23 de septiembre, por supuesto, para brindarles un programa que siempre vaya a generar y formar opinión dentro de la familia, para conversar dentro de la oficina, los amigos, en fin, estos temas que son temas de coyuntura, que son temas importantísimos para generar, por supuesto, opinión. Vamos a tener invitados especiales esta noche. Vamos a hablar de la crisis del capitalismo y también vamos a hablar de la guerra comercial que se está viviendo entre potencias en el planeta. Así que los invito a compartir con nosotros. Será interesantísimo escuchar a nuestros invitados de hoy día, así que no le digo más. Vámonos a la pausa y volvemos ya con nuestro programa de lleno. Muy bien, tengo invitados hoy día a representantes de diferentes instituciones. La vamos a presentar a Josefina Morales, que es de México. Josefina, bienvenida al país. Lorena, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Tú eres la coordinadora de la CLACSO. No, el grupo de trabajo de CLACSO, Crisis y Economía Mundial. Del grupo de trabajo que se llama Crisis y Economía Mundial. Perfecto. También está Julio Gambina, de Argentina, del CEPLA, ¿no? Un gusto, sí. Está también con nosotros Consuelo Ahumada, que viene de Colombia. Ella es profesora de la universidad, ¿no es cierto? Sí, la Universidad Externado de Colombia, y también soy integrante de uno de los grupos de CLACSO que está convocando esto. Maravilla. Juan Agullo, del Brasil, profesor también de una universidad, ¿no? De la UNILA. Bueno, muy bien. El tema es hablar de esto que, bueno, estamos viviendo en un planeta totalmente movido, convulsionado, con el tema del cambio climático que no da más, porque hay incendios en todas partes. Anoche, antes de ayer, hubieron terremotos, hay terremotos. En realidad el planeta como materia se está moviendo demasiado. Y esto se debe a la actitud del hombre hacia el planeta también, porque hay que asumir nuestra responsabilidad como seres humanos. Empezaremos por atrás, empezaremos hablando de lo que significa el capitalismo porque eso da pie para la guerra comercial. Josefina. Mira, yo te diría que empezaría con tomándote tu observación o tu planteamiento, que estamos ante una crisis de múltiples dimensiones, una crisis civilizatoria, que pone en cuestionamiento histórico al capitalismo. Y en esa crisis que tiene estas múltiples dimensiones, económica, social, política, ambiental, estamos en este particular momento de pérdida de hegemonía norteamericana, de surgimiento de otra posible potencia que es China, y que están frente a esta crisis tan profunda que no encuentra salida, que encontró un punto de estallo en 2008 con la crisis financiera. Así es. Que no se encuentra esa salida más que seguir explotando al trabajo, más que seguir saqueando a nuestros países. Está este escenario de crisis comercial, que detrás de ella hay otro tipo de problemas. Pero quisiera yo dejarlo así en este planteamiento para tener que vayamos otros compañeros todos. Y luego ya hablaremos desde cada país. ¿Qué dices, Julio? ¿Cómo lo razonan ustedes en la Argentina? Ustedes están en una crisis que vaya, por Dios. Parece? Bueno, son las, creo, medidas. También el macrismo ha ayudado muchísimo a esto, y la inflación está por los cielos. Y la pobreza. El dólar ha llegado a 60. A 60, la pobreza superó el 35%. Claro. Tenemos una ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional, que es una ayuda de plomo, es un salvavidas de plomo. Es una papa caliente. Es una hipoteca para el pueblo argentino, porque el que tiene que pagar eso en definitiva es el pueblo argentino. El pueblo argentino no fue consultado para eso. La crisis tiene dimensiones sociales muy concretas, porque tú preguntabas qué es el capitalismo. El capitalismo es una forma de producir, donde el eje principal es la ganancia
del inversor capitalista. No importa a costo de qué. No, por supuesto. Cuando tú miras la política de Estados Unidos para el mundo, cuando Trump dice America First, lo que dice es, me importa lo que pasa acá, incluso puedo no creerle lo que a él le parezca, pero América primero y lo demás que reviente. Así es. Y tiene las actitudes despectivas e impunes de sanciones a cualquier país del mundo que no ande transitando por donde Estados Unidos imagina que debe transitar la actividad de un país. Y volviendo a la Argentina y al Fondo Monetario, el Fondo Monetario le presta ese dinero a la Argentina porque Estados Unidos decide prestarle. Los directores europeos del Fondo Monetario no estaban muy de acuerdo en prestar ese dinero. Los funcionarios del Fondo Monetario temían de prestarle un dinero a un país como la Argentina que no podía ni puede devolverlo. Ningún banco presta si no tiene seguridad que lo va a recuperar ese dinero. Entonces la pregunta es ¿por qué el Fondo Monetario lo presta? Porque el gobierno argentino de Mauricio Macri es totalmente funcional y subordinado a la política exterior de Estados Unidos, que se expresa en concreto en el petróleo venezolano y la preocupación porque hay un país latinoamericano como Venezuela que diga, nosotros no queremos funcionar en el marco del capitalismo. Tengan razón, no tengan razón. Por lo tanto, Estados Unidos, dije, necesitamos cambiar la agenda de América Latina. Y nos hacen falta gobiernos elegidos constitucionalmente para confrontar con la agenda que venía en América Latina en los años 2010, 2012, 2014, que es la agenda de la CELAC, de la integración alternativa, del Banco del Sur, de la nueva arquitectura financiera. Bueno, había que terminar con eso. Así es. Y para terminar con eso hay que poner un gobierno que explícitamente tenga un discurso, vamos a decirlo, de derecha, neoliberal, que tenga en cuenta los intereses de los grandes inversores, de los grandes capitales. Por eso es lo que está, después de 4 años de gobierno de Macri, esta situación que tenemos es de deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población de una forma brutal. Bueno, pero en las PASO el candidato Fernández ha ganado, pero por muchísimo más de lo que ha sacado el macrismo. Inesperado para el gobierno e inesperado para la propia oposición, el peronismo, que es la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, colectaron más votos de lo esperado. Y yo creo que eso condensa una acumulación de múltiples luchas económicas, sociales, culturales, entre ellas protestas por los salarios, protestas contra la dolarización de las tarifas de servicios públicos y ni hablar de una inmensa movilización del movimiento de mujeres que ha generado cambios culturales muy importantes en la Argentina. Bueno, todo eso que viene pasando en los últimos años condensó en el voto y es muy probable que eso ocurra el 27 de octubre que hay elecciones, que las tenemos en simultáneo con los uruguayos y una semana después que los bolivianos. Así es, así que vamos a esperar, nosotros también vamos a estar pendientes de lo que va a pasar allá en la Argentina. Julio, ustedes qué, Juan, más bien, ustedes qué dicen cuando ustedes también han tenido un cambio, ¿no es cierto?, cuando el presidente Lula ha estado varios años, después ha estado la señora Dilma y luego viene el presidente Bolsonaro, que, plantea un esquema totalmente distinto, parecido al de Macri, porque es más, en algún momento Bolsonaro decía, por favor, colabórenlo a Macri, es muy importante para nosotros los argentinos, ¿no es cierto? ¿Qué dices, Juan? Bueno, el caso de Brasil es peculiar porque en realidad Bolsonaro lleva cociéndose mucho tiempo y un tiempo que va más allá incluso del impeachment. Hay elementos estructurales que explican el ascenso de Bolsonaro porque en realidad lo que hay es una competencia entre dos modelos de crecimiento económico, ¿no? Desde hace un tiempo Brasil se ha venido desindustrializando de una forma relativamente moderada y al mismo tiempo que eso ocurría ha ocurrido la explosión del agronegocio en Brasil, ¿no? Y el agronegocio tiene muchas implicaciones. Tiene una implicación geográfica, para empezar, ocurre en el interior del país, fuera de los centros tradicionales de poder político y de poder económico.
Y hay una cierta competencia con esos centros de poder tradicional, que son de tipo más industrial, de tipo más financiero, y que tienen vinculaciones más clásicas, digamos, con Estados Unidos, ¿no? El agronegocio, que fundamentalmente es la soya en Brasil, está muy ligado al incremento de la demanda en China. Y por cierto, esta guerra comercial, otro de los efectos que tiene es que está empobreciendo a los sojeros americanos y enriqueciendo todavía más a los brasileros. El objetivo será, como en algún momento también aquí se ha hablado, a propósito de los incendios en esta región de Bolivia, en la Chiquitanía, se decía, agrandar el mercado de la soya para la producción del biodiesel, del biocombustible. Tiene mucho que ver con eso, efectivamente. Tanto en Brasil como en los países cercanos, en Paraguay, en Argentina también, capitales que incluso no son ni siquiera brasileños exclusivamente, son americanos en buena medida, están penetrando cada vez porciones más grandes de territorio. Efectivamente, sí hay una relación directa con eso. Pero volviendo a Bolsonaro, de hecho, Bolsonaro lo que hace es capitalizar las demandas de ese sector que está contrapuesto al sector tradicional, ¿no? Del sector empresarial. Exactamente, al sector empresarial tradicional. Y eso es lo que explica también muchos de los bloqueos que ahora tiene, de los bloqueos políticos institucionales que ahora mismo tiene Bolsonaro en Brasil, ¿no? No es que pueda hacer todo lo que quiere, ¿no? Y quien le frena también a veces son intereses concurrentes, ¿no? De alguna manera. Lula, pese que está detenido, que está imposibilitado de tener la libertad, esta que mucha gente en el Brasil se la pide, decía, el presidente Bolsonaro no está gobernando el Brasil, sino lo está vendiendo. Juan, ¿cómo miras esto? Bueno, la intención está, creo que hay que mirar, es decir, no estoy exonerando en absoluto ni evadiéndome de la pregunta, pero creo que hay que ver que hay una trayectoria, ¿no? Por ejemplo, si miramos de cerca la composición del Producto Interno Bruto de Brasil, que es de los mayores de América Latina, en realidad hay que escarbar mucho y nos iremos dando cuenta de detalles interesantes como efectivamente quién produce, por ejemplo, en el campo brasileño, ¿no? Hay empresas brasileñas, pero no son mayoritarias, ¿no? Y eso ocurre en muchos sectores en Brasil, ¿no? Claro, el capital más grueso, me imagino que son de gente que no está precisamente en el Brasil. Vamos a pasar a que Consuelo Ahumada nos hable de lo que sucede en Colombia. Ustedes tienen este tema de la cercanía con Venezuela, en fin, pero todos los países, ninguno puede escapar a ello, está en este lío que es el capitalismo, unos más, digamos, más radicalmente que otros, pero todos estamos en lo mismo. ¿Cómo ves, querida Consuelo? Bueno, eso fue precisamente el tema que traje a este seminario y lo presenté esta mañana. Por supuesto que está directamente relacionado con, digamos, con la crisis del capitalismo, con la geopolítica global, que es como no se ve muchas veces, la mayoría de las veces, ¿no? Es más fácil y más mediático mostrarlo como el tema de un gobierno que pelea contra de un pueblo que pelea contra un gobierno autoritario y simplificarlo de esa manera. Pero por supuesto que si uno mira, volviendo un poco para atrás, lo que representaron estos gobiernos alternativos desde este siglo, en cuanto a alternativa al neoliberalismo, no, digamos, unos avanzaron más que otros, pero se plantearon volver a lo público, políticas públicas, fortalecer el Estado, relaciones internacionales distintas, autónomas, distintas a las que tenían los otros países, ¿sí? Con los países árabes, con los enemigos tradicionales de Estados Unidos, pero no necesariamente porque eran los enemigos tradicionales de Estados Unidos, sino porque eran los países a los que podían acercar para, por ejemplo, para mejorar las condiciones del petróleo y todo lo demás. Entonces, todo esto, por supuesto, tiene un impacto grande en los intereses de Estados Unidos,
¿sí? El año 2005, solo por poner un ejemplo, es el año de la cumbre de Mar de Plata, en que Evo acababa de ganar las elecciones y vino Maradona y todos recordamos, y fue cuando mandaron el al carajo, ¿sí? Y después el año 2014 empieza como el declive de buena parte de estos gobiernos, pero hay motivos para atacarlo. ¿Qué pasa con Venezuela? Aparte de ser el país más rico en recursos estratégicos de la región, por supuesto petróleo, pero tiene muchos otros productos, pues Chávez y Lula fueron los pioneros en este desafío. Pero quiero referirme también a Colombia. O sea, logramos un acuerdo de paz después de 52 años de conflicto armado. Y lo hizo un presidente neoliberal, pero que rompió con los sectores amigos de la guerra. ¿Sí? Ambos son neoliberales, para hablar de el presidente Santos y el expresidente Uribe, ambos son neoliberales, pero el uno es amigo de la guerra, ¿sí? Es hacendado, es amigo de los grandes hacendados de los negocios del narcotráfico, el paramilitarismo, y tiene una trayectoria bastante oscura en todo eso, ¿sí? Y el otro es el empresario, amigo de los negocios, de la inversión y todo lo demás, entonces necesitaba la paz. Gana las elecciones un presidente que es el que pone Uribe, el que puso Uribe, ¿sí? El subpresidente le decimos que es Duque, ¿sí? Que se convierte en el principal aliado de Estados Unidos de Trump. Así lo hemos visto. Obama podría representar los intereses del imperio, pero estuvo ayudando al proceso de paz para hacer negocios. Trump está en contra del proceso de paz y se ha dedicado a sabotearlo. El embajador que nos... además ¿Por qué está en contra? En contra de la implementación del acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque pues representa, yo creo que lo más importante es que se rompe con ese modelo oscurantista de extrema derecha, de gran propiedad, que también le permitió ganar a él, ¿sí? De toda esa agenda de la extrema derecha se identifica mucho más con Duque, por eso uno ve a Duque como el muñequito que hoy viene detrás de Trump a propiciar una guerra con Venezuela. Entonces aquí no se trata de decir si han cometido errores o no, que creo que los han cometido en Venezuela y algunos graves, pero lo importante en este momento es que estamos en una situación que puede desembocar en un conflicto bélico. Trump es impredecible, pero podría darse. Tenemos de embajador de Estados Unidos a alguien que salió de aquí expulsado, Goldenberg. Sí, Goldberg. Bueno, él salió de aquí y acaba de llegar a cumplir su función allá. Y están quitando visas a la gente que medianamente se opone, que está cumpliendo los acuerdos. Por ejemplo, el tema del glifosato. Colombia es el único país del mundo que fumigaba con glifosato. Que está prohibido prácticamente. Prohibido, porque es cancerígeno. Así es. Santos lo suspendió. Incluso hay que decirlo antes del acuerdo, pero en el acuerdo está contemplado que no haya glifosato, porque destruye la pequeña propiedad. Y Duque repone. Y Duque ya empezó en algunas regiones. No hay muerte de líderes sociales. Entonces, concluyo diciendo, para mirar este tema tan complicado, que estamos en una tensión muy fuerte en la frontera, y que no es solamente para los dos países, como decía yo esta mañana, es una crisis para la región entera. Si hay una guerra ahí, eso nos afecta a todos, y beneficia, por supuesto, a los, digamos, toda esta ideología de extrema derecha guerrerista, al nacionalismo ese que manda a acabar con el otro y todo lo demás, y le están causando irresponsablemente. Sin duda, todos los países de alguna manera, adelante. México. Porque yo soy de México. Bueno, pero ustedes están con Andrés Manuel López Obrador, desde luego, que obviamente les está dando una esperanza distinta, una visión distinta de lo que era el anterior presidente, que ya prácticamente salió a empujones de la presidencia de México. Bueno, desde luego, México viene de 30, 40 años de neoliberalismo terrible, con uno de los peores crecimientos de América Latina, con uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina, con un crecimiento bastante mediocre, con recesiones recurrentes y con una crisis múltiple. Simplemente lo que todo el mundo sabe, la crisis de derechos humanos y de violencia criminal nos ha llevado a más de 220.000 muertos, 50.000 desaparecidos, 500.000, 700.000 desplazados, ¿no? Y lo que tenemos es que frente a esta agresión imperialista, neoliberal, capitalista extrema, a lo largo de más de 30 años, y si quiere 50, ha habido una lucha popular
de resistencia, de la que más conocemos son los zapatistas, el 1 de enero de 1994, el primer minuto del primer día del Tratado de Libre Comercio, se levantan los zapatistas en armas declarando la guerra. Y bueno, están los zapatistas, pero están los indígenas de otros lados, pero está el movimiento popular urbano, pero está el movimiento contra los grandes proyectos de muerte, etcétera, etcétera. O sea, hay un gran movimiento popular múltiple y diverso que converge en una lucha electoral. Andrés Manuel tiene una trayectoria, desde hace 30 años recorre el país, va acompañando estas luchas, va haciendo la lucha, porque una de las características de este país era la crisis del Estado, la larga descomposición del régimen político y del Estado. Y bueno, llegamos a un momento en que estas luchas convergen y convergen alrededor de una lucha electoral y gana Andrés Manuel López Obrador y nos pone siempre en primer lugar por el bien de todos, primero los pobres. Intenta empezar, yo siempre digo, la crisis es múltiple, le dimos un gran golpe al régimen político, pero los otros aspectos de la crisis ahí está. Tenemos una crisis de seguridad, una crisis económica, una crisis social múltiple. Y además, a 3.200 kilómetros de Estados Unidos y encabezados por Donald Trump. Entonces la situación del país es muy compleja, está intentando revertir o detener o cambiar las últimas grandes 4 medidas contrarrevolucionarias, llamadas reformas estructurales del neoliberalismo, la reforma educativa, donde era una reforma laboral contra los maestros y fue cancelada, después además de una larga lucha de los trabajadores de la educación. La reforma energética está contenida. La reforma laboral, ha habido cambios positivos, todavía pequeños, para la reforma, contener la reforma laboral. Y les digo, bueno, la energética, la laboral y ahorita no me acuerdo de otra. Pero aparte tenemos la renegociación en el último año del Tratado de Libre Comercio, que queda en peores condiciones para el país. Entonces, en este escenario, sin embargo, un nuevo gobierno democrático, popular, nacionalista además también, con México con una densidad histórica muy fuerte que está en primer lugar. Así es. Andrés Manuel habla de la cuarta transformación, nosotros tuvimos revolución de independencia, revolución de reforma, revolución mexicana. Esta es una cuarta transformación en estas condiciones y tiene un fuerte apoyo popular, pero condiciones bastante difíciles de enfrentar. Empieza un reordenamiento, redistribución del gasto público, un intento desde luego, no represión en un país que ha sido terriblemente reprimido, violado, todo esto con este neoliberalismo en los últimos 20 años. El símbolo son nuestros 43 desaparecidos de los estudiantes de Ayotzinapa, que es todo un símbolo de la violencia de Estado, de la desaparición forzada. Y bueno, yo lo único que digo que en este escenario, bienvenidos a una nueva etapa de la lucha de clases en nuestro país. A ver, ahora vamos a entrar porque otro actor también del que se habla en América Latina que estaría seguramente amenazando las políticas del presidente Trump es el Papa Francisco. Pero luego vamos a hablar de eso. Lo que yo veo en común denominador en todos ustedes es que los Estados Unidos siempre está metiendo la mano a todos los países de América Latina. ¿Qué hacen ellos acá? Ellos han venido a un seminario, por eso los hemos invitado esta noche a un seminario que se va a dar, se ha dado después de hoy día, ha comenzado hoy, va martes, miércoles, y ¿qué van a hablar? Van a hablar de la guerra comercial y de la crisis del capitalismo y cómo repercute eso en América Latina. Por eso los hemos invitado esta noche a nuestros amigos de México, Argentina, Colombia y Brasil, para que nos cuenten un poco cuál podría ser el impacto de toda esta crisis comercial que está viviendo el planeta. Hablando de esta guerra comercial, le decía yo al inicio del programa, quiero que ustedes lo escuchen al ministro de Relaciones Exteriores de la China, cuando intervenía en las Naciones Unidas, en la 74 Asamblea de las Naciones Unidas. Miren lo que decía cuando se refiere al tema de la guerra comercial.
Bueno, en resumidas cuentas, quieren guerra, guerra van a tener porque no nos vamos a dejar. La China es un país que se ha fortalecido en las últimas décadas, pero de una manera impresionante. Ha empezado inclusive a consumir cosas que antes no consumía. Y por supuesto, porque de alguna manera u otra también la China ha tenido que abrirse al capitalismo. Pero hace un par de años, llega el presidente Trump y dice, bueno, yo necesito fortalecer la economía de los norteamericanos. Y empieza a tener un cierto proteccionismo a lo que significan las empresas norteamericanas, a las empresas extranjeras que trabajan en Norteamérica, y el caso está, Josefina, con el hecho de lo que le ha sucedido a Huawei, que bueno, después ya al final pudo nomás operar, porque bueno, debe tener presiones de todo tipo, pero él con esta intención de fortalecer la economía estadounidense, que con la crisis inmobiliaria que ha vivido el 2008 los Estados Unidos ha sido una respuesta y ha sido además una oferta de campaña del presidente Trump. Yo voy a fortalecer la economía de los norteamericanos. Estamos sumidos en un capitalismo, pero el capitalismo nos está llevando a tener problemas en el planeta, problemas en el cambio climático también. Estamos construyendo eso. El presidente Trump no cree en el cambio climático y ese es el tema, el meollo del asunto. ¿Qué dices? Bueno, yo diría el problema de la dimensión de la crisis ecológica, de la crisis ambiental, de muchas otras maneras ya planteadas, es bastante fuerte. Es todo un desafío para la humanidad, es un desafío histórico, que además está teniendo una sensibilidad muy profunda en las jóvenes generaciones. Eso yo creo que hay que rescatar. Sí, y tenemos absolutamente a la chiquilla que va a las Naciones Unidas a gritarnos en la cara de que por qué no hace nada, sobre todo a las estructuras de poder. A Greta Thunberg, ¿no? Así es. Y que tenemos que, digamos, enfrentarlo desde cambios que implican además enfrentarlo, cambios del capitalismo muy profundos. Quien nos ha llevado a este extremo de crisis ambiental es toda la irracionalidad de la producción capitalista, de esta producción de consumo, etcétera, los plásticos, toda esta, la guerra misma, la economía de guerra, crear armas y armas que son para la destrucción, no sirven para la creación y para la vida, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos, uno de los ejes centrales. Pero yo te quería agregar dos cosas en esta visión de Trump. Una es cerrarse, no creer nada, tirar el Acuerdo de París o tirar el TPP o ahora destruir a la OMC, pero también encerrarse, y ahí está el muro contra México. Así es. La frontera y el problema migratorio. Así es. Que en el caso Centroamérica, México es profundo, y relacionar de una manera criminal, poner o aranceles o contienes la migración, o sea, tenemos que darnos cuenta que para Estados Unidos y sobre todo para Trump, lo que un profesor mío llama muy bien adecuadamente el nacional trumpismo, haciéndonos una referencia muy clara al nazismo y al fascismo, es este encierre para tratar de recuperar su economía, empezando por su industria automotriz. Hoy tenemos, y me parece que es muy importante, a los trabajadores de la industria automotriz de General Motors en huelga. Ahí hay algo más reclamando aumento de salarios. Que vamos a pelearnos si las autopartes se hacen en México y si vienen de China haciéndose en el territorio mexicano o de Japón o lo que sea, o si son contenido norteamericano. Nos está hablando de que
los problemas no son solo de comercio, son de la producción, son de la ganancia, son de la explotación del trabajo. Son de las empresas, dicen, ¿no? Se dice, ¿no? En el mundo político que no llegan ni a 20 las empresas que manejan todo el planeta. ¿Qué dices? Lo que estamos discutiendo es un tema civilizatorio. Y quizás hay que pensar si estamos fatalmente determinados a vivir en el marco del orden capitalista, si no se puede cambiar el capitalismo. La Constitución boliviana del 2009 dice que el objetivo es la sociedad del vivir bien. Sí es. Que es una recuperación de una concepción filosófica, ancestral, pero puesta en discusión en estos días. En estos días, ahora. Así es. Decía hace muy poquitos días, en unos debates que tuvimos en Tarija, el presidente del Banco Central de Bolivia, que el Estado Plurinacional de Bolivia se propone pasar del modelo económico del capitalismo al modelo de la sociedad del vivir bien. Bueno, ese es un objetivo que uno dice, está en Bolivia, pero está en nuestra América. Por ejemplo, recuperar la categoría Nuestra América. Es decir, no pensarnos, Trump tiene su iniciativa, el gobierno estadounidense tiene sus objetivos, sus políticas, sus propuestas. Bueno, ¿cuáles son las propuestas de Nuestra América? ¿Cómo recuperar una agenda compartida de Nuestra América? Se dio un debate en América Latina y el Caribe en los últimos años de que había terminado el tiempo de los gobiernos progresistas. Y se decía, miren el mapa, miren a Bolivia rodeada de gobiernos de derecha. Y sin embargo, México, se habló hace un ratito, significa la recuperación de la esperanza para un país que desde las políticas públicas había dejado de mirar a sus vecinos de Latinoamérica y el Caribe. También. Y miraba mucho más hacia Estados Unidos. Así es. Argentina era la gran noticia, por primera vez en la historia constitucional de la Argentina ganaba un gobierno de la derecha votado por la sociedad. Es el caso de Mauricio Macri en el 2015. Sin embargo, el propio movimiento popular lo desplaza. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que hay crisis del capitalismo? Sí. ¿Que hay guerra comercial que deteriora la vida de la mayoría de la población? Porque lo que hay es una desaceleración de la producción, desaceleración del comercio, afecta las condiciones de vida de la población, pero también hay esperanza de los pueblos. Los pueblos no se suicidan, los pueblos generan propuestas alternativas. Vuelvo a la Constitución boliviana, la economía plural. ¿Qué es la economía plural? Además de la economía capitalista, tradicional, y la economía estatal, que es lo que se ha desarrollado con mucha fuerza en los últimos años del gobierno de Evo Morales, tenés la economía cooperativa, asociativa y la comunitaria. Así es. Y la comunitaria no es solo una dimensión rural. La economía comunitaria es para pensarla en lo urbano, es para pensarla como modelo de civilización. Es una economía que tiene en cuenta la satisfacción de las necesidades al mismo tiempo que cuida la naturaleza. Y en este tiempo de crisis climática, de afectación del medio ambiente, de destrucción de la naturaleza, ¿qué mejor que pensar en un modelo productivo que es práctica, concreta, por miles de años en nuestra América y que puede darnos las pautas de cómo organizar eso con mecanismos democráticos, de participación asociada, de circulación del poder entre las distintas familias que componen la economía comunitaria. Es decir, que hay formas, tenemos formas de organización de la producción cotidiana en nuestra América que nos pueden anticipar el futuro. Bueno, pero eso va en contraposición a todo el pensamiento del presidente Trump. A él eso no le gusta, le gusta que América Latina brille con luz propia. Por eso creo que nosotros es muy importante, y en este canal especialmente a Viayala, pensar que está la iniciativa política del poder, pero que también está la iniciativa política de los pueblos. Y necesita Cuba, la propia Venezuela, que recién Consuelo explicitaba muy bien las afectaciones que tiene. Hay que levantar mucho más las experiencias, tradiciones, trayectorias. Mira, este año, por primera vez, en Cuba el plan de producción lo hacen los propios trabajadores, no le viene determinado desde el Estado. Es una experiencia, después de 60 años de revolución, la planificación de la producción va a los colectivos de trabajadores.
De Venezuela tenemos noticias múltiples cotidianamente en los medios, pero muy poco nos traen las noticias de las comunas en Venezuela. Así es. O de los procesos de las misiones, que han cumplido tareas importantísimas. Muy poco se habla en los medios de comunicación de la economía comunitaria boliviana, que es un tema para aprender. Es lindísimo. No solo que es linda, sino que tienen unos mecanismos de enseñanza, son laboratorios para que se miren, son espejos para que se miren los pueblos del mundo y desarrollar esas economías. En la gran crisis del 2001 en la Argentina aparecieron las empresas recuperadas por sus trabajadores. Lo que ponía en evidencia algo que los trabajadores, las trabajadoras, pueden resolver la producción, distribución, la vida cotidiana sin un organizador capitalista. Con lo cual, los ejemplos que hay, la extensión del movimiento cooperativo en nuestra América es importantísimo. La economía autogestionaria que hay en Uruguay, se desarrolló una experiencia de cooperativas de vivienda donde la propiedad es colectiva. Y eso se ha proyectado en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Buenos Aires, que es la ciudad más rica de la Argentina, de mayor contradicción de la desigualdad. Ahí tenés cooperativas de propiedad colectiva. Junto a los grandes consorcios, a los grandes edificios, hay grupos humanos que desarrollan la solución de la vivienda bajo propiedad colectiva en forma cooperativa. Lo que te dice que hay creatividad, hay muchísima que sí creatividad, pero hay que ponerlo más en evidencia, porque si no nos podemos quedar con el diagnóstico de la política de Trump, que como muy bien decía el discurso chino en Naciones Unidas, actúa con una unilateralidad sobre el sistema mundial, con sanciones arbitrarias, rompiendo cualquier norma jurídica mundial, y nosotros, además de ver esa iniciativa política, de tener el diagnóstico de lo que el poder hace, hay que empezar a mirar más lo que hacemos nosotros. Juan, ¿cómo América Latina puede reaccionar? ¿Qué debiera hacer? ¿Cuáles son los desafíos de América Latina cuando tienes un presidente de los Estados Unidos que piensa que él decide por todos los países de América Latina, especialmente con América Latina? ¿Cómo hace América Latina para seguir creando estos mecanismos a los que hace referencia Julio, para tener una economía distinta, un modelo de desarrollo que nos lleve a vivir mejor, a vivir bien, pero con nuestras propias herramientas? Bueno, a ver, yo antes de regresar a América Latina me quiero salir un poco al tema de la guerra comercial, después voy a volver a aterrizar. Creo que hay algo muy importante de entender de la guerra comercial, del momento en el que estalla, del momento en el que aparece Trump, que coincide en el tiempo, por ejemplo, con el Brexit en Gran Bretaña, que coincide en el tiempo con Salvini en Italia, que coincide en el tiempo con muchas experiencias que tienen rasgos relativamente comunes, ¿no? Y yo lo que tengo la impresión realmente es que lo que está ocurriendo es que estamos llegando a un punto en el que lo que implica la globalización, o la globalización en los términos en los que fue planteada, sobre todo en un primer momento, ha hecho que los primeros afectados fueran los sectores populares, pero se está llegando a un punto en el que ciertas oligarquías nacionales están también afectadas. Y eso es lo que está haciendo estallar determinado tipo de contradicciones intraoligárquicas, por ponerlo de esa manera, ¿no? En América Latina yo creo que el problema es un poco diferente, ¿no? O sea, claramente no hay tanto esa disfuncionalidad intraoligárquica, y es más una cuestión claramente interclasista, ¿no? Por eso, fenómenos, por ejemplo, como Bolsonaro, hay que entenderlo realmente en la verdadera dimensión. Claro, en la dimensión que tiene. Eso yo creo que hace que efectivamente no se puede perder de vista, no se debe perder de vista la guerra comercial como algo lejano y como algo que no tiene ninguna implicación ni va a tener ningún impacto en América Latina. De hecho, todo lo contrario. De hecho, ahora mismo en América Latina tengo la impresión de que se están sentando las bases estructurales de nuevas formas de dependencia. El valor es algo que evoluciona en el tiempo. Es decir, el valor no se asocia
solo un producto o un conjunto de productos, sino que depende de el funcionamiento de la economía en el tiempo. Bueno, ¿no? de hecho, la tecnología, por ejemplo, somos absolutamente dependientes de lo que significa el tema tecnológico. Claro. Entonces, como todo eso efectivamente evoluciona, realmente estamos dirigiéndonos hacia otro modelo de producción económica, y el problema que yo veo para América Latina es que quedarse efectivamente un poco al margen de este tipo de discusiones, no entenderlas, no abordarlas, significa quizás no entender que se están sentando realmente las bases de un nuevo modelo de dependencia. Y, pues como demostraron los clásicos, con dependencia no hay desarrollo posible, no hay buen vivir posible, ¿no? Y ahí es donde creo que está la matiz del problema. Un ejemplo muy concreto, ¿no? Por ejemplo, la ampliación del Canal de Panamá es algo a lo que no se le ha prestado mucha atención, en general, desde el punto de vista académico, periodístico. Quiero decir, cuando se amplió y se inauguró, ahí aparecieron en todos los medios, apareció en todos los diarios, en todas las televisiones, etcétera, pero no se le dio la importancia real que tiene. Un porcentaje importante del comercio mundial pasa por ahí. Así es. La mayor aduana de América Latina está ahí, en el Canal de Panamá. Y precisamente el interés de China en la ampliación del Canal de Panamá se ha ido viendo que es grande y que está relacionado con una reconfiguración geopolítica de toda esa área y de la ruta sur-norte de plano, ¿no? Incluso en términos de instauración de una ruta alternativa, marítima, alternativa a la ruta terrestre centroamericano-mexicana, ¿no? Yo no veo que hay demasiados debates sobre esa cuestión en América Latina, ¿no? Todo el tema del agronegocio al que me estaba refiriendo antes, lo mismo, ¿no? Ha implicado un cambio, o sea, Brasil se está desindustrializando, se está convirtiendo en un país que exporta commodities ligadas al agronegocio, y no nos fijamos tanto sobre ese tipo de cuestiones, nos fijamos más sobre personas, sobre detalles, sobre anécdotas, ¿no? Lo primero que yo creo que hay que hacer es deconstruir las representaciones que tenemos y en tratar de entender qué es realmente lo que está ocurriendo y no quedarnos al margen de determinado tipo de debates, ¿no? Y a partir de ahí, efectivamente, un enfoque más latinoamericano de las cosas ayudaría mucho a empezar a entender las cosas de otra manera, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando con estas iniciativas que tú mencionas tenemos un presidente, los Estados Unidos nuevamente, que mete las manos de alguna u otra manera, mete las manos, confabula contra las políticas y contra las nuevas herramientas que tienen los latinoamericanos para seguir un modelo de desarrollo distinto? ¿Cómo hacemos eso cuando es como una bola inmensa que pasa encima de nuestras cabezas, pero que también los latinoamericanos muchas veces permitimos que sea así? Yo creo que la estrategia de integración y de integración bien planteada y bien articulada, creo que es por lo menos es una de las respuestas, ¿no? El empezar a interconectar plantas de producción eléctrica, el establecer medios de transporte y de comunicación entre países, es decir, el empezar a sentar las bases estructurales de mercados internos latinoamericanos, por así llamarlo de alguna manera, creo que ayudaría mucho, porque el problema es que si no, nos quedamos mucho en discursos que al final son un poco huecos. Es que es mi derecho. Ok, todo bien, pero el mundo a veces no funciona así, ¿no? Claro. Entonces hay que actuar en lo concreto muchas veces, y en lo concreto a veces es lo macro también. Para que lo micro funcione, tenemos que abordar lo macro. Consuelo, desde Colombia, que están un poquito más arriba que nosotros, ustedes tienen este tema que mencionabas hace un momento, en el tema del comercio, me imagino también hay cosas importantes que aportar de parte de los colombianos. ¿Cómo ves tú que los latinoamericanos podríamos crear estrategias y pese a que hay gobiernos de derecha, de menos derecha, de centro, de izquierda, de menos izquierda, es decir, gobiernos de toda clase, poder aliarnos cuando en América Latina existen conflictos como el que tiene Bolivia, por ejemplo, con Chile desde hace años, ¿no es cierto? Si no resolvemos esos temas, es imposible la integración a la que hace referencia Juan.
Bueno, yo creo que lo que dice Juan es muy importante y pues yo lo vengo estudiando también. Yo estoy trabajando un poco en hacer como una evaluación inicial de los avances de algunos de estos gobiernos, porque no puede uno mirar. Finalmente me quedé con los andinos, sí, pero pues obviamente tienen una lógica muy similar a los otros. Está Brasil, Argentina y demás, pero tomando los andinos uno encuentra que chocan con un mundo muy difícil, ¿sí? No es lo mismo, a veces el análisis es abstracto y se dice, bueno, listo, tiene que hacer esto en 6 meses, el análisis tecnocrático como que establece, estipula unos plazos y parte de que las cosas se logran, o la visión desde Europa, por ejemplo, también, ¿no? Claro. Entonces estamos así, el país tiene que hacer esto y listo, desconocen el punto de partida. Y en ese sentido, a mí sí me gustaría más que destacar la experiencia de Colombia, que no es mucha. Bueno, yo trabajé en el gobierno de Gustavo Petro, en la alcaldía. Ah, ya. Yo fui parte de su gobierno. De su equipo. Y uno entiende que eso de estar en el gobierno no es nada fácil. Otra cosa es con guitarra, a respetar a los claro. políticos y créanme, eso es duro. Claro. Estar uno con el teléfono prendido a toda hora porque no hay horas de dormir ni de nada. Por supuesto. Pero más allá de eso, yo creo que está en juego una cosa muy importante, que es, digamos, nosotros en Colombia, la gente democrática, la gente de izquierda, y yo creo que en muchos otros países le están apostando a algunos resultados, por ejemplo el de Bolivia. ¿Por qué es importante? Porque está haciendo las cosas bien, lentamente, pero muy bien, los logros alcanzados, y hay una creencia popular muy manejada por los medios de que el que llegue va a seguir con lo mismo, que la política es tecnocrática, ¿no? Lo he visto porque yo hablo mucho. El que llegue aquí, que se atreva a hablar de privatización o de capitalización, pero muere. Lo puede hacer sin hablar de eso, perfectamente lo puede hacer sin hablar de eso, ¿sí? Es decir, ven la política como una cosa, como un guión que está ahí y el que llega lo va a hacer y más joven y ya no hay cansancio. Eso es muy irresponsable. Bueno, la gente lo percibe así. Ah, no, ya hizo muchas cosas buenas, pero el que viene puede continuar con esas cosas buenas. No puede continuar con esas, puede tomar las políticas contrarias, como hizo Macri, como está haciendo Bolsonaro. O sea, no hay un guión establecido. La gente a veces menosprecia eso y piensa que el tema es que cualquiera lo haga bien y que tenga estudios, claro. Desde arriba se impulsa mucho el tema de que la tecnocracia, de entre doctorado, es un doctor, le dice uno a la persona que no sabe, es un doctor, debe saber, habla inglés, todo demás. Eso es una cuestión muy arraigada al sentimiento popular, sí. Y se lo dicen a uno, nos decían a nosotros cuando estábamos con Petro, pero es que no habla inglés, se tendrá, traductores es lo que hay en todos lados, ¿no? Entonces hay una percepción de que la política es técnica y que basta poner a cualquier persona y que esa persona va a continuar con un supuesto guión que está ahí, ¿no? Entonces incluso es tan peligroso que incluso cuando están contentos y le reconocen al presidente, piensan que otro más joven lo haría mejor. Cuando están descontentos, pues por supuesto que hay que mirar más las razones, pero hay que tener muy en cuenta eso y para nosotros sería, bueno, hablo por mí y bueno, por los sectores democráticos, sería un logro continuar con esta experiencia tan importante como la que tienen ustedes, que nos enseña tanto como, bueno, Bolivia es el Haití del final del siglo XVIII, cuando abolió la esclavitud y fue el primer país en proclamar la independencia. ¿Quién le reconoce eso a Haití ahora? Bueno, hay que reconocerse. Que es un proceso complicado, difícil, por eso es que va lento también, que tenemos problemas, por supuesto que los tenemos, pero que en esos tropezones hay que corregir cosas, por supuesto que sí, pero que el país ha avanzado es también innegable, ¿no es cierto? Y todos los bolivianos, creo, sean de derecha, de izquierda, de donde fueren, lo entienden de esa manera. Tengo que hacer una pausita más. Me dice Control Central, por favor, si tengo una pausa más y luego ya vamos a venir con la despedida de nuestros invitados esta noche que están de visita en nuestro país. Tenemos amenazas en este continente que quiere integrarse y no puede y no lo dejan, en fin. Tenemos amenazas como la migración, tenemos amenazas como el terrorismo, como la corrupción, tenemos algunas amenazas con las que tenemos que combatir, convivir,
y, por supuesto, darle guerra dura. ¿Qué dices? Bueno, yo lo primero diría que lo planteáramos como problemas, más que como amenazas, sino como problemas que ha engendrado el capitalismo y sobre todo en estos últimos gobiernos neoliberales. O sea, es un problema de esta naturaleza. Y aparte tenemos un problema así estructural e histórico de nuestra América de que no hemos logrado avanzar sobre la integración y la complementariedad entre nuestras economías. Así es. Tenemos la experiencia reciente y el planteamiento abierto de construir una alternativa, la Alianza Bolivariana de los Pueblos, el ALBA, que ahí está, y está como planteamiento. Y en el caso, yo diría, de México, que quería plantearte y señalarte, es que frente al problema que tenemos de migración, Andrés Manuel ha planteado no solo verlo como un problema, sino como un problema del desarrollo de Centroamérica. Okay. Y no se diga del desarrollo de nuestras regiones de México, que son expulsoras de fuerza de trabajo, ¿no? Esto por un lado. Entonces, ¿qué plantearnos para impulsar, digamos, procesos de desarrollo y de cooperación entre nuestra América? Fundamentalmente. Yo lo quería plantear esto. Y lo otro, el problema también de migración desde otra perspectiva es también que desde Estados Unidos la estructura económica norteamericana requiere fuerza de trabajo ilegal para la mayor explotación. O sea, los trabajadores de acá no van porque quieren, el legal y barato. Pero lógico, pero no reconocer que también ellos tienen mucho que ver por eso con el crecimiento de los Estados Unidos, o sea, sería ser ciegos, bueno, empecemos porque a México le quitaron la mitad del territorio. ¿Y dónde está Texas y dónde está Baja California? ¿Y dónde está California, no? La cuarta economía del mundo. Pero bueno, no hagamos toda esta historia, sino efectivamente cómo reconocer los problemas, esta gran crisis y lo que Julio insiste mucho en cómo buscar alternativas y yo diría algo más, cómo se están construyendo las alternativas. Tanto en nuestros países, en particular estamos hablando aquí de Bolivia, pero en nuestros países los trabajadores, los campesinos, el movimiento de las mujeres, el movimiento popular, está creando cómo sobrevive, cómo está sobreviviendo. Y para sobrevivir hay que ir más lejos, hay que organizarnos y luchar. Tenemos amenazas y problemas, como tú decías, de corrupción, de terrorismo, ha sumado esto cambio climático. ¿Qué hacemos? Yo te insisto, por ejemplo, para el caso de México, insisto con Andrés Manuel, él lo ve como el principal problema, una de sus grandes banderas, aparte de primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, es su lucha contra la corrupción. Y yo siempre insisto en señalar que la corrupción es una forma de acumulación del capital, del capitalismo. La economía criminal que destruye nuestros países, que ha destruido Colombia, que ha destruido México, es una forma en que el capital ahora, en esta fase de decadencia histórica tan profunda, como ya no puede solo explotar a los trabajadores y tratar de reproducir, pues hace las carreras armamentistas y hace estas guerras militares. En el caso de México, cuando empieza este nuevo auge de esta criminalidad organizada, uno de las células originales, que son los Zetas, ampliamente conocidos por su violencia, fue un grupo de élite mexicano entrenado por Estados Unidos. Y luego toditos juntos desertaron el mismo día para volverse criminales, narcotraficantes. Qué complicado. Julio, ¿tú qué dices? Ustedes ahorita están en una crisis que todos tenemos esperanza de que Argentina supere esto, porque además que dentro de todo quiero decirte, Julio, por lo menos yo los veo así, que los sigo de bien cerca, es increíble el ánimo que ustedes tienen pese a la crisis y se caen y se vuelven a levantar y se vuelven a caer, es decir, están así hace bastante tiempo ya. Son admirables en ese sentido y creativos y hablan y dicen y hacen cosas distintas. Quisiéramos ver una Argentina que vive en paz, que vive con el corazón adentro, es decir, que sí está inmersa en un sistema capitalista, en un modelo como el que tiene ahora, pero menos pobres, con el argentino que está bien comido, con niños que no van a la cama con hambre. Es decir, quisiéramos ver una Argentina distinta. La relación que tenemos los argentinos y los bolivianos es demasiado cercana. Cualquier cantidad de bolivianos viven allá en Buenos Aires. Millones. Entonces, millones. ¿Cómo enfrentar esto y cómo hacer que estas políticas
que se implementan o que bajan desde el norte no lleguen tan fuerte a América Latina, a los latinoamericanos, para que nos afecte de tal manera. Quizá hay que retomar lo que estaba planteando Juan hace unos minutos, que es que a lo mejor hay que discutir más a fondo los problemas reales que tiene Argentina y todos los países de nuestra América. Porque Argentina, en los últimos 40 años, dictadura militar, sí, que es contemporánea de la dictadura militar en Chile. Así es. Contemporánea de la dictadura Cóndor, militar, ¿no?, en Uruguay. El Plan Cóndor como una planificación transnacional de masacrar a trabajadoras, trabajadores, activistas sindicales, sociales, todos aquellos que querían transformar la sociedad, que era el gran espíritu de los 60, de los 70 en nuestros países. Bueno, ha habido cambios estructurales muy profundos, más allá de cualquier persona que haya gobernado, militares o gobiernos constitucionales, que son los que hoy ganan en la Argentina, porque tú dices bien, está mal la Argentina. Ojo, está mal para la mayoría de la población. Pero los grandes productores y exportadores del agro sojero están muy bien. Claro. Y esos grandes exportadores y productores vinculados a las transnacionales de la alimentación y la biotecnología quieren cada vez un dólar más caro. Tú dijiste, llegó a 60, ellos quieren que llegue a 90. Y cuando llega a 90 quieren 120. Y cuando llega a 120 quieren más. La dinámica de las devaluaciones no tiene fin. En Argentina hace un año conseguías un dólar a 20 pesos. Sí. Hace un mes a 45. Ahora a 60. Y eso significa beneficiarios muy concretos, que no solo están en los sectores más concentrados del agro, también están en la industria. Por ejemplo, la industria argentina de automóviles fue muy importante en los años fines de los 50, 60, para abastecer al mercado interno. Eran terminales automotrices extranjeras, pero que producían autos que consumían empresarios y trabajadores argentinos. Hoy el 70% de los autos que se arman en la Argentina se venden al mercado mundial, principalmente a Brasil. Y viceversa, lo que se produce en Brasil se vende al mercado mundial, entre ellos Argentina. El agro más concentrado, la industria más concentrada, la mega minería a cielo abierto. Argentina nunca ha sido un país minero, pero se ha transformado con el cambio del código minero en los años 90, en simultáneo Argentina y Chile. La cordillera de los Andes, que es el límite de Chile con Argentina, se ha transformado en una gran explotación que la atienden los inversores mineros canadienses. Y agregale a eso el sistema financiero especulativo. Argentina tiene tasas de interés del 100%, la tasa de referencia al Banco Central es del 84%. O sea, es un disparate para cualquiera que escucha, pero eso quiere decir que hay ganadores. Hay gente que en la Argentina hace negocios cotidianamente, vendiendo dólares, transformándolos en pesos, colocándolos en el sistema financiero, recuperando una renta y cambiándolo con dólares. Claro. O sea, es algo ilógico, pero existe. O sea, hay gente que le ha ido muy bien. En la Argentina hay un debate, y ojo con América Latina en esto, donde dicen que el gobierno Macri cometió muchos errores, que no supo gobernar. No estoy de acuerdo. Hizo lo que tenía que hacer, gobernó muy bien y bueno, no tuvo, vamos a decirlo así, no tuvo la suerte o la posibilidad de tener un mandato más. Podría haberlo tenido. Por eso el fondo invirtió 57.000 millones de dólares. Por eso Bolsonaro fue a hacer campaña electoral a la Argentina. Duque fue a hacer campaña electoral a la Argentina. Porque a la derecha latinoamericana le sirve que siga la derecha gobernando en Argentina, en Brasil, y quisieran un cambio en Bolivia. Por eso es clave, no para Bolivia, no para Uruguay y no para Argentina, que en las próximas elecciones del 20 en Bolivia y del 27 en Argentina y en Uruguay, se consolide la posibilidad de gobiernos que acompañen los procesos de lucha y las aspiraciones de nuestros pueblos para discutir estos temas de fondo. Hay que cambiar el modelo agrario, hay que cambiar el modelo industrial, hay que cambiar el modelo financiero, hay que desdolarizar la economía de la región. Eso no se puede hacer desde cada país. Lo de Bolivia es muy elogioso en materia de bolivianización, pero la bolivianización se consolida si por ese camino avanza Argentina, si por ese camino avanza Brasil, y si por ese camino se genera una articulación, esto que señalaba Josefina, articulaciones productivas compartidas. Argentina y Bolivia tienen una agenda común importantísima,
Uno de los territorios en que no hay soberanía alimentaria de Bolivia es en el trigo. Sí. Y Argentina es un gran productor de trigo. Así es. El trigo es la harina es el pan. El pan, sobre todo bolivianos y argentinos, es un tema en común, el consumo de pan. Ahí hay un tema en común. Bolivia le ha vendido gas a la Argentina durante mucho tiempo y es un tema importante para los ingresos en divisas de Bolivia. Y ahora Argentina está explotando vaca muerta con el fracking, deteriorando los recursos y utilizando naturales. Cualquier cantidad de agua, ¿no? Bueno, y tóxicos. Y por lo tanto ahí también hay el gas, el petróleo, es una agenda común de Bolivia, Argentina, Brasil, México, Venezuela. En su momento Venezuela propuso crear Petroamérica. Es una realidad. ¿Por qué no pensar en Petroamérica? Pensar soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía financiera. Hoy recordábamos en el seminario que el ministro de Economía de Bolivia, Lucho Arce, sí, en su momento cuando anunció al Banco del Sur que ya tenía los dineros para hacer el aporte correspondiente, sugirió que las reservas internacionales de los países del Mercosur se depositen en el Banco del Sur. Y no en Washington. Porque de esa manera, porque hoy las reservas internacionales de nuestros países están en el norte. Están en el norte, sirven para la acumulación de otros territorios, otras poblaciones. Digamos, esto es gigantesco y la apuesta y el sentido del seminario que estamos haciendo acá en Bolivia ahora es tratar de discutir intelectualmente, generándonos nuevas ideas para profundizar convicciones de que el cambio es posible, que la transformación se puede, que hay mucha creatividad en los pueblos de la región para avanzar por este camino y bueno, hay que avanzar políticamente en consolidar estos procesos. Yo creo que ese es el camino. ¿Qué dices, Juan, tú cuando... Claro, hay presidentes que piensan distinto, hay presidentes que no sé si creen mucho en la integración, que más bien creen en la competitividad, en fin, una visión distinta. ¿Cómo podríamos reunirnos, unirnos más los latinoamericanos para enfrentar todo esto que es la crisis comercial? Bueno, lo que sucede es que lo ideal sería generar consensos y consensos mínimos, ¿no? O sea, la integración, digamos que es la integración o la convergencia o la sinergia, como se le quiera llamar, exterior, latinoamericana, tiene una dimensión internacional, multilateral, etcétera. Pero al interior de los países, una condición muy importante, y eso es algo que hemos visto mucho en los últimos tiempos, sería lograr generar consensos nacionales, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Que cambian los gobiernos y es legítimo pensar de manera diferente, pero pegar los bandazos que se han pegado en la mayoría de los países es una locura. Volver a empezar todo de nuevo. Es una locura, ¿no? Pero sea a derecha o sea a izquierda, o sea, no tiene ningún sentido. Un país tiene que tener unos intereses básicos y tiene que tener unos consensos básicos. Claro, una agenda estratégica de repente, por supuesto, ¿no? Y algo que sea relativamente resistente a un cambio de gobierno, que sea más una política de Estado en beneficio. Claro, eso es muy fácil de decir. El problema es cuando hay intereses tan profundos en un contexto dependiente como el que hay en América Latina, y hay casos como el que acaba de relatar Julio, ¿no? Efectivamente de sectores muy beneficiados, no solo en Argentina, en México eso también ocurre, en Brasil también ocurre, con devaluaciones y maniobras de todo tipo. La cantidad de dinero de latinoamericanos, o sea, no estoy hablando de reservas en divisas, sino de dinero de latinoamericanos que hay fuera de América Latina, es una cantidad obscena, obscena. Y eso va en detrimento de que haya condiciones objetivas de generación de consenso. En Europa, en realidad, tú cuando estabas hablando antes, ¿no?, de guerra, inestabilidad, etcétera. Bueno, si nos leemos a los clásicos de la literatura británica del siglo XIX, relatan situaciones en los inicios, en los albores del capitalismo, verdaderamente dramáticas. Europa está en guerra casi continua prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero hubo un momento en el que se generaron esas condiciones pasaron efectivamente por una relativa homogeneidad, y una relativa homogeneidad de intereses, y eso politizado dio como resultado la apuesta por la Unión Europea. La Unión Europea tiene muchísimos defectos, muchos, ¿no? Pero ha tenido virtudes también, ¿no? Y la Unión Europea empezó a partir de ese tipo de pequeñas convergencias también, ¿no? Yo quiero recordar, el origen de la Unión Europea es
Claro, es la Comunidad Europea del carbón y del acero. O sea, que se empezó por algo muy básico. Estamos hablando ahora del trigo, o sea, se podía hablar de petróleo, se podría hablar de energía, ¿no? Pero para eso hace falta que al interior de los países no haya ese nivel de confrontación. Ahora, repito, ese nivel de confrontación tiene una dimensión estructural también, ¿no? Vamos a preguntarle a Consuelo, nos hablaba ella de Colombia, nos hablaba de la situación teniendo al vecino Venezuela, de lo que se representa el presidente Duque ahora con una mirada distinta de la que tenía el presidente Santos. América Latina, aparte de crear esta estrategia de todos los latinoamericanos con intereses comunes, ¿cómo debe enfrentar y en qué condiciones está para enfrentar esta guerra comercial, Consuelo? Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta la situación en la que estamos hoy en día, que a veces se pierde de vista. El tema de afianzamiento de estas políticas neoliberales después de la crisis, recrudecimiento, porque uno puede decir, bueno, de los 90, 80, 90 se están aplicando, pero la decisión que toman los países después de la crisis es reforzarla a como dé lugar, ¿sí? Reducir salarios, reducir prestaciones, reducir jubilaciones y incrementar las ganancias del gran capital. Ha ido acompañado de algo distinto que trae Trump, digamos, distinto frente a la postura de los 90, que es toda esta agenda de la extrema derecha y que anima a todos estos grupos a hablar claramente y sin tapujos. Por eso lo hace. Trump no es loco. Trump le habla a gente que cree que los mexicanos son los responsables de que no tengan empleos. Y es mucho más fácil entenderlo así que hacer el análisis. Ahora que hablaban ustedes de la migración, pues la migración por supuesto es una cuestión compartida. Las políticas que impone Estados Unidos en la región tienen como contraparte en la región, en África y en muchas partes, la gran también. Migración. Claro. ¿Sí? Y entonces la postura de que los estamos haciendo el favor de atenderlos aquí, que vengan a este país de gloria y de maravillas, pues es absolutamente superficial, reaccionaria, que corresponde a esta agenda de extrema derecha. Entonces, lo que hace él con los migrantes, pues eso le da votos en unos sectores. Uh-huh. ¿Qué hace la clase media y los sectores? Pues se escandalizan del niño muerto tratando de pasar la frontera. Pero no pasó nada más. Nada más pasa. ¿Sí? Les duele, pero no hay nada. Es decir, hay un fenómeno de naturalización de todos estos procesos. De la violencia. Grave, uh-huh. De la violencia y ese discurso fuerte y de esa agenda tan dura, ¿no? De que no es capitalista. ¿A qué país lo sancionan porque los niños se mueran de hambre? A ninguno. En cambio, vaya a fallarle o cambiar una norma en beneficio del país, eso es romper las normas internacionales. Los jóvenes crecieron, una persona de menos de 30 años creció en ese mundo. Y nosotros a veces hablamos como si todos nos entendieran, que es un esfuerzo que ha hecho Claxo, de llegar a los movimientos sociales. Hay académicos, y yo creo que la mayoría habla para que no lo entiendan. Sí, en serio. Entonces sí. Hay que hacer un esfuerzo por explicarle a la gente las cosas. En un mundo tan mediático donde todo llega por el WhatsApp, por internet, si no hacemos ese esfuerzo por mostrarle a la gente lo que implica esa visión unificada de la crisis del capitalismo con todas sus manifestaciones y las posibilidades de salir de la crisis. Hay cuestiones muy, muy esperanzadoras, no solamente la lucha contra el crimen, que tenga sus limitaciones, que es una niña, lo que sea, pero está generando una movilización enorme, ¿sí? Y toda esta emergencia, toda esta sensibilidad con los animales, con la vida, con otras formas de vida, el rechazo a todas estas cuestiones, digamos, que impone el capitalismo, así sea muy primitivo, es una cuestión que hay que aprovechar. Las nuevas generaciones tienen que estar metidas en eso y hay que vincular esas inquietudes con nuestro discurso y hacerlo más asequible a la gente, ¿no? Sin duda, yo creo que una de las formas de combatir todo esto y de llegar a estos consensos que podrían ser tan interesantes para nuestra región es el tema de la información. Yo quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, bienvenidos a nuestro país, que tengan unos lindos días aquí y que, bueno,
siempre estén viniendo para que nosotros los veamos y podamos conversar con ustedes. Gracias Josefina, Julio, Juan y Consuelo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Lorena. Gracias a ti. ¿Nos puedes repetir dónde está el seminario para que si la gente quiere? En el Museo Etnográfico. Museo Mañana Etnográfico, a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. De 9 a mediodía y por las noches de 7 a 9, sí. En distintos lugares. Mañana creo que es en el Banco Secretaría de Economía. No, vicepresidente. en la vicepresidencia. Y pasado mañana el miércoles en el Banco Central. Bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero hayan disfrutado de esta conversación que hemos tenido con estos amigos que nos visitan en el país. Nosotros tenemos el compromiso de vernos el próximo lunes. Gracias. Permiso.